Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y el tema de hoy es la familia, un privilegio, pero también a la vez una responsabilidad. Y voy a compartir la segunda parte de este tema, la familia, un privilegio, pero a la vez una responsabilidad. Y yo compartí la semana pasada el Salmo 68:6, donde dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y ese es el Dios que no solamente quiere tener una relación con la iglesia como institución en sí, sino el Señor quiere tener una relación de más estrechez, de más intimidad, y es por eso que Él nos dice que nosotros pertenecemos a su familia. ¿Cuántos tienen una familia acá? Amén, ¿verdad? ¿Y cuántos le dan gracias al Señor por su familia? Algunos no muy, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí, ¿verdad? Pero qué bueno que usted le pueda dar gracias al Señor por su familia. Así que hoy vamos a compartir este tema y no vamos a leer textos específicos porque el mensaje está relacionado con Génesis capítulo 3 y capítulo 4. Génesis 3 y 4, y como son muy largos los capítulos, entonces los vamos a ir parafraseando. Muy bien, fíjese que usted tiene una definición de pecado. ¿Qué es pecado? Pero no se amontone, por favor. Bueno, para usted, ¿qué es pecado? Alguien me va a decir, bueno, pecado es pecado, ¿verdad? No, pero no es eso. ¿Qué es pecado? ¿Perdón? Hacer cosas inapropiadas. Muy bien. ¿Quién más? Desobediencia. Muy bien. Bueno, todos pecan, pero no saben qué es pecado, ¿verdad? Vean. Pecado, muchos dicen que es errar al blanco, no dar en el blanco. Vea, la primer pareja que fue Adán y Eva, ellos fueron criados en un estado de inocencia. Y realmente yo pensaba, ¿cómo es que el apóstol Santiago nos habla en el capítulo 1? Que cada uno de nosotros, dice, es tentado conforme a su propia concupiscencia, por aquellos deseos que hay en el corazón que van en contra de la voluntad de Dios. Pero vean, hermanos, que en la primer pareja, fíjese que ellos no fueron, escuche, tentados de su interior, de acuerdo a su propia concupiscencia, de aquellos deseos pecaminosos que hay en todos los seres humanos, porque ellos fueron criados en inocencia. Y entonces, ¿de dónde fueron ellos tentados? ¿Sabe qué? Fueron tentados del exterior. Y lo mismo, Jesús no fue tentado porque Jesús no tenía pecado, no fue tentado por su propia concupiscencia, porque Jesús jamás se encontró pecado él, ni engaño en su boca, dice la Escritura. Entonces Satanás vino y lo tentó de una forma externa. Pues la primer pareja fueron tentados por lo exterior. Y vea que el pecado en nuestra vida es como los desperdicios tóxicos. ¿Cuántos han tenido tal vez en la mano una botellita de veneno? Racunín, pues, de veneno, ¿verdad? Pero con un poquito. Yo recuerdo que mi abuelito compraba un veneno que se llamaba estrinina, no sé si todavía lo hay. Pero realmente yo recuerdo que lo usaba para matar las ratas. Y solamente una gotita nada más le echaba a un banano. ¿Y sabe qué? Pero ni siquiera 10 centímetros corrían las ratas. Solo se lo comían y ahí se quedaban muertos. Yo recuerdo que teníamos un perrito y se comió también unos pedazos de pan. Y también ahí se quedó tirado. Pero una cosita tan pequeña, escuche, contamina todo. Y el primer pecado en la primer pareja fue como un desperdicio tóxico, que aún las partes más pequeñas, ¿sabe qué?
trajeron grandes catástrofes en la primer pareja, Adán y Eva. Y también me gusta pensar que el pecado fue como aquella nube que después de aquella victoria que tuvo Elías sobre los profetas de Baal, primer libro de Reyes, capítulo 18, nos habla que no había llovido y por la palabra de Elías iba a llover. Y dice la escritura que mandó a su criado Elías para que fuera a ver de qué tamaño era una nube. Y él dijo: no, veo solamente hasta allá en el cielo una pequeña manchita como la palma de una mano. Y esa manchita de nube que traía lluvia oscureció todos los cielos, porque se desbordó totalmente la oscuridad y la lluvia sobre toda la tierra. Vea que el pecado es así. Es como una pequeña partícula de algo tóxico que daña y mata a las personas. Pero también el pecado en la primer pareja fue como esa pequeña nube que al principio fue tan pequeña, pero que oscureció todos los cielos. Y oscureció la desobediencia de Adán y Eva, oscurecieron todo el Edén. Y vea, y ese mismo ciclo de pecado, de vergüenza, comenzó en esta pareja, y esta desobediencia trajo vergüenza, trajo dolor, y desde ahí el pecado se repitió por todas las familias de la tierra. Vea que Satanás, al tentar a Adán y a Eva y al tentar a todas las familias, el plan de Satanás es alejarnos de Dios. ¿Cuántos ustedes imaginan? Si nosotros nos imagináramos que el pecado nos va a acercar a Dios, pues pecáramos más, ¿verdad? Pero usted sabe que a veces el pecado no se siente que a uno lo aleja de Dios. Pero cualquier pecado, así sea el más pequeño, lo que trata de hacer Satanás es alejarnos de Dios. Y porque sabe que lejos de Dios nosotros vamos a ser sus víctimas fácil. Vea, el pecado nubla nuestro juicio y nos hace muchas veces actuar neciamente. ¿Qué pasó con la primer pareja? Vea, cuando ellos desobedecieron el mandato del Señor y comieron del árbol del bien y del mal, dice la escritura que después de eso ellos se sintieron desnudos y sintieron vergüenza y quisieron huir de Dios. Y vea, tan tontos que fueron, perdón, Adán y Eva, pero tan tontos, ¿cómo es posible que ellos quisieron tapar su vergüenza tapándose con unas hojas de higuera? ¿Hasta dónde, hermanos, el pecado hace tonto o tonta a las personas? Yo estaba escuchando de un reo que acaban de capturar. Yo creo que tiene 28 ingresos a la cárcel. Yo dije, ¿qué está haciendo afuera entonces, verdad? Con la 29. 28 ingresos. El pecado, y estaba viendo hoy las noticias que ayer hicieron explotar una granada aquí por la democracia, ¿verdad? Un artefacto de esos militares. Yo digo, ¿cómo es el pecado que hace tonto a uno? ¿Cómo es pensar que muchas veces nosotros, obteniendo dinero por medios ilícitos, vamos a ser felices? Somos tontos porque un día, si nos metemos a negocios turbios, vamos a ir a parar, si no aquí a Pavoncito, a Estados Unidos. Pero el pecado lo hace tonto a uno. Y Adán y Eva, escuche, en lugar de buscar a Dios, el pecado los puso ciegos totalmente y trataron de esconderse de Dios. Y el salmista escribió: ¿a dónde me huiré de tu presencia, Señor?
Si fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la tierra, ahí me asirá tu mano. Señor, tan grande es el conocimiento que tienes de nosotros, que no puedo entenderlo, dijo el salmista. Y es cierto, pero en Adán y Eva trataron de esconderse de Dios al taparse con hojas. Vea, hermanos, cuando vemos la familia es un gran regalo de Dios. Solo 2 o 3 están conmigo. La familia es un gran regalo de Dios. Pero también, escuche, así como es un regalo, tiene que grandes responsabilidades. Cada integrante de la familia es responsable de desempeñar bien su función que le corresponde. A los padres, a los esposos, a los hijos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que desempeñar en la casa. Y vea, quiero ir a ver los privilegios, escuche, los privilegios de los primeros padres. Y creo que también son los privilegios que hoy nosotros podemos gozar. Número 1, vea, los privilegios de los primeros padres. Ellos fueron creados para tener una íntima comunión con Dios. Y ese privilegio nosotros, al aceptar a Cristo, también tenemos esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Vea, Dios dice el capítulo 3, versículo 8, que caminaba con ellos. ¿Usted se recuerda de un hombre que caminó con Dios y el Señor se lo llevó? ¿Quién fue? Bueno, han leído, ¿verdad? Enoc caminó con Dios y como resultado, ¿qué? El Señor se lo llevó. Vea qué privilegio el caminar con Dios. Y esta pareja estaban, hermanos, en esa relación tan íntima con el Señor, que Dios caminaba con ellos. Hermanos, no queremos nosotros que en la casa Dios camine con nosotros. Vea que ese es el deseo, que Dios sea el Señor de nuestra casa, que Él sea nuestro proveedor, que Él nos gobierne en la casa. Sí, ese es el deseo de todos nosotros, vea. Y tenían ese gran privilegio de tener una relación directa con el Señor, sin ningún mediador, nadie. Una relación tan directa con el Señor, sin ninguna barrera. No había ninguna barrera que les impidiera tener comunión con nuestro Dios. Y vean, familias, nosotros también en Cristo Jesús tenemos el privilegio de tener esa íntima comunión con Dios. Vean, número 2, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que ellos fueron creados con dignidad de ser hijos de Dios. Ellos tenían la capacidad de amarse el uno al otro. También tenían la capacidad de pensar y de decidir. Vea, y eso lo que hacía en la primer pareja era reflejar el carácter y la autoridad de Dios. Usted sabe que Dios gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Sí, Dios gobierna, pero también Dios había puesto a la pareja para gobernar el mundo conocido en ese entonces. Él fue, escuche, creado a imagen de Dios para gobernar el Edén, para ponerle nombre a todas las criaturas de la tierra, ¿verdad? Y eso lo que reflejaba era el carácter de Dios que iba impregnado en esa pareja. Número 3, vea, ellos vivían en un paraíso que se llamaba Edén. Y Edén significa delicia. Hermano, ¿será delicia su casa? Ya me asustaron. ¿Será una delicia su casa?
¿Se anima a invitarme? Ah, bueno, así sí, ¿verdad? Pero estar unos 8 días allá, ¿verdad? A ver qué tal se portan. Hermanos, ellos vivían en un lugar totalmente hermoso. ¿Verdad que depende de nosotros que sea hermosa nuestra casa? No en lo físico, bueno, también, ¿verdad? Que sea hermosa una casa no significan lujos, significa que todo esté ordenado y limpio, ¿verdad? Sí, así. Pero era un lugar hermoso. ¿Sabe qué? Ahí estaba la provisión de Dios todos los días, en el Edén. Había paz. Y eso es lo que Dios quiere reflejar en nuestros hogares, vea. Era un entorno totalmente perfecto. Y no había dolor y no había muerte. Número 4, vea. Ellos fueron creados en una unidad matrimonial y en un propósito de vida. Vea, usted lo puede leer en Génesis 2:15 y el 18:24. Dijo el Señor en el versículo 18 del capítulo 2: no es bueno que el hombre esté solo. Escuchen, hermanos, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que ahora aguántese con la esposa que tiene, ¿verdad? Le haré ayuda idónea, dijo el Señor. ¿Para qué? Para que caminen en una sola visión, en un solo propósito. Y eso es el matrimonio. Hermanos, en un matrimonio no puede uno jalar para acá y el otro para allá. ¿Vea que no se puede? No se puede. Por eso el yugo desigual no tiene la bendición del Señor. Ay, pero muchas señoritas dicen: pastor, pero es que él es tan buena persona, y si primero me caso con él y después me lo gano para el Señor, ¿será? ¿O es una trampa de Satanás? El yugo desigual nunca tiene la bendición de Dios. Por misericordia es que muchos hogares funcionan, pero no ese es el plan. Dios creó al matrimonio para caminar en un propósito. Y no solo el matrimonio, sino también la familia. Vea, es que los esposos no pueden andar para un lado y los hijos por otro lado. No, tenemos que caminar en una misma dirección, con un mismo propósito de darle honor y gloria al Señor y de honrar la institución divina que es la familia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vea, y también ellos fueron invitados y fueron creados para vivir en amor, para vivir en igualdad, para vivir en intimidad, para trabajar con sentido y con una misma visión. Y ese siempre es el deseo del Señor. Vea, que nosotros trabajemos con un mismo sentido y con una misma visión. A mí me encanta ver a hombres y mujeres y la familia entera cuando están afanados por hacer su casita, ¿verdad? O por hacer un negocio, donde todos están trabajando para lo mismo. Yo digo, bueno, esa familia tiene la bendición del Señor, ¿verdad? Pero qué triste, hermanos, que tal vez el esposo se esté quitando las uñas para hacer algo y la esposa, no, eso no está bueno ahí, no me gusta. Ese color que pintaste la pared no me gusta. Y la bendición la convertimos en una discusión. Hermanos, la primer pareja fue creada con propósito, fue creada para trabajar en el mismo sentido y una misma visión. Donde fallamos muchas veces como familia es que nosotros no honramos al inventor del matrimonio. Y nunca se nos debe de olvidar eso, de honrar al que fundó el matrimonio, al creador de la familia, y honrar esa institución que se llama familia.
porque esa idea de Dios no es de nosotros. Y por último, número 5, ellos fueron criados con el libre albedrío. Tenían la capacidad de obedecer o desobedecer. Igual que nosotros, tenemos también nosotros la libertad. Si queremos ser obedientes, lo vamos a hacer. Y si no, tampoco. Y tenían la libertad moral para amar a Dios voluntariamente. Usted sabe que el amar es una decisión. ¿Cuántos están conmigo que el amar es una decisión? Sí, Dios amó al mundo y tomó la decisión de enviar a su Hijo. Vea, y en la familia nosotros somos llamados a amarnos voluntariamente. A mí me da pena cuando algunas hermanas dicen: pastor, dígale a mi esposa que me ame. ¿Será que es un mandato programar a la esposa ame con todo a su esposo, o a la inversa? No se puede, no se puede. Yo he ministrado a algunas parejas que dicen: es que mi esposo se fue con otra y dice que ya no me quiere. ¿Qué hago? Pues ¿qué puede usted hacer? Aguantarse, va a ir con el Señor, porque usted no va a forzar a la otra persona a amar. El amar es voluntariamente, y eso el Señor puso en la primera pareja y en la primera familia, en los hermanos. Escuche, Caín y Abel, ellos no estaban, forzados a amarse el uno al otro. Era una decisión. Usted tiene la decisión en la casa de amarse unos a otros. Bueno, y vamos a ver rápido las responsabilidades dadas por Dios. Vea, los privilegios, 5. Y las responsabilidades, yo voy a hablar de 3 nada más. Vea, y ahí están facilito. Vea, la responsabilidad de ellos era de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál era el mandato del Señor para la primer pareja? ¿Cuál? Obedecer, punto. Obedecer. Y esa palabra tan pequeña tiene un significado muy grande. Obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál era la orden del Señor? No comer del fruto prohibido. Y eso significaba que la responsabilidad que ellos tenían era de vivir, escuche, bajo la autoridad de Dios. Cuando uno es invitado a obedecer, eso significa que hay una autoridad más alta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Cuando la Biblia nos habla que obedezcamos a nuestra autoridad, ¿sabe qué? Eso significa que hay una autoridad y que yo tengo una responsabilidad. Vea, número 2, ellos tenían que representar a Dios como buenos mayordomos. Ellos que tenían que hacer era gobernar y cuidar la creación. Y esto los llevaba a una responsabilidad mayúscula, y era la administración con sabiduría y fidelidad de lo que Dios ya les había entregado. Igual a nosotros Dios nos ha puesto algo en nuestras manos que nosotros debemos de administrar correctamente las cosas. Vea, cuando las finanzas no se administran bien, ¿verdad que por lógica hay un desorden en la casa? Sí. Nosotros igual, Dios ha puesto recursos en nuestro hogar, en nuestra casa, y somos llamados a administrarlos y a cuidarlos correctamente. Yo escuché de alguien que decía: si usted no cuida y no limpia su bicicleta viejita, nunca espérese que Dios le dé un carro o una moto. Tenemos que ser fiel con lo poco para que Dios nos confíe lo mucho, ¿verdad? Si Dios nos da un negocio, vea,
si no somos fieles en administrar lo pequeño, nunca vamos a ser buenos administradores cuando tengamos un negocio grande. Yo acabo de ir al taller de un hermano que fui a hacerle el servicio a mi carro, y me gustó cómo tiene su taller, de verdad, me gustó. Qué bonito. Pero él me dijo, pero pastor, yo no empecé así. Y tal vez hace 20 años, no sé cuántos años, me dijo que él había empezado con su pequeño taller de hacer bien las cosas y de cuidar su herramienta, de cuidar los carros que le llevan. Y sabe que y hoy tiene un taller bastante grande. Yo digo, eso es bonito, de verdad. Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Familia, Palabra en Acción, Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Pero debemos de ser fieles en administrar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De verdad, eso tenemos que hacer. Hay otro hermano, de verdad, que le da servicio a los carros, y a veces yo, porque a veces le pasa la mano de cuidarlo a uno, ¿verdad? A veces dice, no, pastor, yo puedo pasar a traer el carro donde usted quiera, a su casa o a la iglesia o donde usted me diga. Pero yo dije, ¿será que solo conmigo es? No, fíjese que con todos sus clientes es así. Y él, cuando le regresa el carro a uno, de verdad se lo regresa bien lavado, bien aspirado, no lleno de grasa por todos lados, no, bien arreglado, bien limpio. Y eso habla de administrar bien los recursos que Dios nos da. Así que si usted tiene un negocio, hermano, administrelo bien. Dios le quiere confiar cosas más grandes. Amén. Y número 3, ¿sabe qué otra responsabilidad tenía la pareja? Era complementarse como pareja. Vea, ellos fueron creados en unidad y para que se ayudaran mutuamente, de apoyarse el uno al otro y de caminar juntos bajo el propósito de Dios. Vea, yo no sé cuánto tiempo pasó desde que el Señor le dio su ayuda idónea a Adán. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron juntos hasta la tentación? Yo no sé cuántos años, yo no sé. La Biblia no nos dice nada. Pero ¿no será que ellos platicaban? Mira todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto lo debemos de cuidar. Pero Dios nos dijo, y les dijo a los dos, de todo árbol pueden comer, menos de este árbol, porque el día que mueran, ciertamente que morirán. Ciertamente morirán. Yo no sé cuánto tiempo ellos pasaron juntos. ¿Y quién cree usted que fue el responsable? ¿Fue Adán o Eva de la tentación? Se las dejo difícil, ¿verdad? Yo creo que los dos, porque a los dos se les había dado el mandato. Muchos dicen que Adán, ¿verdad? No por descuidar a su esposa, no, pero la otra, ¿por qué dejó a su esposo también abandonado, verdad? Los dos, porque al final los dos echaron la culpa, ¿verdad? No, comiste, le dijo el Señor a Adán, la mujer que me diste. Y a la mujer, no, fue la serpiente. Todos se tiraban la chibolita, pero ¿sabe qué? Los dos tenían responsabilidad. Hermanos, hermanitas casadas, ustedes tienen responsabilidad en su casa. También su esposo tiene una buena responsabilidad como cabeza de la casa. Así que ellos fueron llamados y la responsabilidad era de apoyarse mutuamente y de caminar juntos en el propósito de Dios. Muy bien, ahora quiero hablarle un poquito a los hijos, la advertencia a los hijos. Dice Judas 1:11 que
Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín, dice, y se lanzaron por el lucro de Balaam. Ahí sale un mensaje: y perecieron en la contradicción de Core. Pero a lo que me quiero referir, y es como estamos hablando de la primer pareja y los primeros hijos, ¿qué significa el camino de Caín? ¿Qué significa el camino de Caín? Y yo anoté 5 puntos acá esenciales, y ahí están unidos para que a usted no se le olviden. Vea, número 1, vea el camino de Caín. Jóvenes, hijos, no sigan el camino de Caín, porque es una religiosidad sin fe ni obediencia. Vea, el capítulo 4, versículo 3 al 5, nos habla cuál fue la religiosidad de Caín. Adoración, ¿sabe qué? Externa. Su adoración no tenía el corazón. La Biblia nos habla que cuando le demos una ofrenda al Señor, la demos, dice, conforme cada uno haya propuesto, ¿qué? Primero, en su corazón. ¿Usted recuerda de aquella ofrenda que dio aquella viejita, la viuda? Todos daban de lo que les sobraba. Era una ofrenda externa, religiosa. Pero esta viejita dio de lo que no tenía, y eso significaba, ¿sabe qué? Fe y obediencia. Entonces, seguir el camino de Caín, hijos, es tener una apariencia sin verdadera relación con Dios. No sé si a usted le pasa, qué horrible es venir a dormir al culto. Amén. La próxima voy a traer bolitas de aquellas no, limones, ¿no? Hermanos, qué horrible es. No sé si a usted le ha pasado cantar usted un canto sin sentido. ¿Ah? Por cantarlo, por quererlo cantar. Y los hombres de repente porque va a jugar el equipo favorito, que ya no se llevó la quinta, no, la sexta, la séptima, la octava luna, ¿verdad? Pero tal vez hay partido ahí, ¿y cómo irán? Y algunos ahí en el teléfono, ¿ah? Hermanos, perdone. Venir a chatear al culto, no, mejor quédese en su casa. Y se lo digo con todo cariño, de verdad. Hermanos, hay que venir a la casa de Dios a adorar al Señor. Cada vez que usted haga algo, hágalo con fe, hágalo con obediencia. ¿Cuál fue el camino de Caín? Una religiosidad sin fe y obediencia. Solamente algo externo, una apariencia. Y lo más duro para uno es vivir una vida de apariencia, ¿verdad que sí? Andar con ropa de marca y la billetera silbando, ¿verdad? No tiene sentido. Mejor andar con ropita usada y hay de marca, barata, y con la billetera gorda, ¿va? No como la mía. Lo más horrible es vivir vidas de apariencia. Y sabe que Abel tomó un buen camino. Su ofrenda, dice Hebreos, que llevaba fe. La de Caín era solamente religiosidad. Bueno, porque le tengo que dar a Dios, le voy a dar. En cambio el otro dijo, yo sí quiero darle una ofrenda con todo mi corazón al Señor. Y le fue a dar un acto de adoración a Dios. Entonces, el camino de Caín es una religiosidad sin fe ni obediencia. Número 2, hay los celos y odio al justo. Vea, ¿qué es lo que sintió Caín, hermanos, cuando Dios no le recibió su ofrenda?
¿Sabe qué? Sintió envidia. Envidia de que solamente a su hermano sí Dios le estaba ofreciendo, le estaba aceptando su ofrenda. Y vea, este hombre entregó su ofrenda ahí, pero llevaba una envidia en su corazón, porque esa misma envidia lo llevó al asesinato. El pecado daña tanto las relaciones familiares. Y vea, solo en estos 2 capítulos que son el inicio de la historia de la creación, capítulo 3 y capítulo 4, están salpicados totalmente con la mancha del pecado, como aquel ingrediente pequeño pero tóxico que hizo tanto daño a la raza humana. Y hoy en día nuestras familias no se escapan, hermanos, de ese ingrediente tóxico. Si nosotros no tenemos cuidado, ¿sabe qué? Nos va a atacar a nuestra casa. Vea, número 3, Caín rechazó la corrección de Dios. Vea, Dios ofrece restaurar su relación con él. Caín la rechaza, endurece su corazón frente al llamado divino. Dios volviéndolo a la restauración, diciéndole: Caín, estás equivocado, sientes celo en tu corazón por tu hermano, pero la situación acá no es tu hermano, la situación es tuya, es tu corazón, porque tienes una religiosidad sin fe y no eres obediente. Número 4, falta de arrepentimiento. Falta de arrepentimiento. ¿Sabe qué hizo del capítulo 4, versículo 9 al 13? Este hombre se victimiza, pero no se arrepiente. Y él cayó en el peligro de negar el pecado en lugar de confesarlo. Cuando Dios lo llama y lo reprende, le dice: Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Si estuvieras pensando hacer lo correcto, no estuvieras así, pero estás pensando hacer lo malo. Y Dios hablándole a este muchacho, y él, sabe que endureciendo totalmente su corazón por su religiosidad, por sus celos que tenía con su hermano, y no está aceptando la corrección del Señor, y por eso no se arrepiente. Y número 5, tiene una separación de Dios y autosuficiencia. Dice el versículo 16 que este muchacho, Caín, se aparta de Dios y construye su propia ciudad. Construyó su vida alejado de Dios. Hermanos, qué duro ha de haber sido para Adán y Eva de decir que un hermano había matado al otro, y de que este que había cometido el asesinato, fíjese que quizá nunca más lo volvieron a ver. Caín fue errante, dice, y extranjero, y fundó su propia ciudad, su propio reino, alejado de Dios, en lugar de aceptar el perdón, la restauración de Dios. Y termino con estos pensamientos que los escribí ahí para que les sean de bendición. Vea, la familia, mis hermanos, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado privilegios, pero también responsabilidades. Cuando estas se ignoran, es decir, nuestras responsabilidades, el pecado entra. Familias, yo le estoy hablando. Cuando se ignoran las responsabilidades que como familia tenemos, vean, el pecado entra y destruye la armonía familiar. Hoy el enemigo, igual que la primer pareja, sigue atacando
a las familias. ¿Con qué? Con rebelión, envidia y alejamiento de Dios. Pero también, ¿sabe qué está haciendo Dios hoy en día? Dios nos está llamando a volver a su diseño, al diseño de Dios, a caminar en obediencia. Y nosotros que tenemos hijos, a enseñar a nuestros hijos a seguir el camino de Abel. ¿Y cuál fue el camino de Abel? Fue una adoración genuina, una fe genuina y una obediencia genuina. Sin duda alguna, este muchacho no era perfecto, porque ya había sido salpicado con el pecado, pero trataba de agradar a Dios y honrar el diseño de la familia. Hermanos, hoy en día nuestras familias están bombardeadas por todo. Nosotros somos los guardianes, y le estoy hablando a la familia entera. Esposo, usted es responsable. Esposa, usted es responsable. Si usted, mamá, tiene sus hijos sola, usted es responsable. Usted es la autoridad de la casa. Y yo ponía de ejemplo a Timoteo, que él fue instruido por su abuela y por su madre. ¿Para qué? Para tener una fe no fingida, dice Pablo. Vea, nosotros somos los responsables. Hijos, ustedes tienen una responsabilidad en la casa, de honrar la autoridad, de obedecer las reglas de la casa. Yo sé que cuando uno es joven le cuesta, ¿verdad? No entiende uno a los papás. Dice, ¿por qué mi mami es tan mala? Dice, ¿será que es mala o porque pone reglas? O porque a veces mami es más estricta que papá, ¿verdad? Y mami los manda a hacer más cosas que papá. Pero son nuestra autoridad. Y todos somos llamados a respetar una autoridad. La autoridad que tenemos en la casa es Dios. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.